Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Y Javier Milei conoció los beneficios del consenso en la política, que logró de un bloque de 39 diputados obtener media sanción de la ley Bases, que había fracasado en un primer momento por falta del diálogo y por una serie de errores de la política, errores, si se quiere, no forzados, insultando a cuanto opinaba mínimamente diferente a las ideas que encarna el presidente. Y en esta oportunidad, si uno revisa el historial de sus redes sociales, de Twitter, donde él, ex-Twitter, donde él se expresa, fue mucho más mesurado en las declaraciones, en las opiniones que retuiteaba, y eso le permitió, con la participación activa del PRO, sobre todo de la diputada Los Penato, de Cristian Ritondo, enhebrar las voluntades y pasar de 39 diputados libertarios puros de ese bloque duro a sumar a radicales, al PRO, al bloque de Pichetto, y de esa manera lograr 140 votos afirmativos para aprobar para tener media sanción la ley Bases. Lo cierto es que el peronismo quedó reducido a votar junto con la izquierda. Después, bueno, cuando fueron la votación por capítulos, ahí fue mucho más volátil las fidelidades legislativas, donde no solo los bloques se posicionaban de acuerdo al tema, sino también hubo votos cruzados, sobre todo en la ley del tabaco, bueno, en una serie de capítulos en donde algunos diputados votaban diferente a lo que hacía la mayoría de su bloque. Lo cierto es que este consenso le permitió al presidente Milei un paso fundamental en lo que él cree es un plan de gobierno para empezar a estabilizar la economía, para crear las condiciones necesarias para mayor inversión, sobre todo él piensa en inversión extranjera. Eso tuvo que ver la reforma laboral, donde piensa que esta flexibilización que se va a dar en los hechos va a seducir a los empresarios internacionales, a las empresas extranjeras, a venir a invertir a la Argentina. Un sueño del liberalismo más ortodoxo recurrente, que habrá que ver si tiene visos de realidad todo esto que están planteando en la legislación nueva de la Argentina, y si no, va a ser solamente, se va a reducir todo a peores condiciones para los laburantes. Eso fue lo que Javier Milei logró, muy importante por cierto, y se verá lo que va a pasar en el Senado Nacional, donde se sospecha que ya los mismos gobernadores que habilitaron la media sanción en diputados de la ley Bases van a ser fundamentales a la hora de que eso tenga sanción completa en la Cámara Alta. Veremos lo que pasa, el juego está todavía abierto, viene el segundo tiempo, citando una frase de Mauricio Macri, y el PRO allí, bueno, dándole al presidente Milei también signos de una participación fundamental en lo que sería de aquí en más una coalición y un acercamiento mucho más institucionalizado con el partido que fundó el expresidente Macri. Queda tiempo por recorrer, veremos cómo va madurando esta idea que tienen muchos dirigentes, no solo del PRO, sino también de la Libertad Avanza, en llegar a un acuerdo, a un mismo frente para el 2025, que son las elecciones intermedias. Por su parte, Javier Milei ya dijo públicamente que pensaba en una reelección, que piensa en un segundo tiempo ya,
y después se iría a vivir al campo con sus perros. Eso fue un poco lo que protagonizó la semana política en nuestro país, en un Milei que sale fortalecido políticamente, pero también con un aprendizaje muy importante de que en la política es fundamental la mesa del diálogo, el consenso, el intercambio de ideas, el no insultar a los otros, sobre todo cuando son posibles aliados. Veremos si esta lección se aprendió de acá a lo que queda de mandato, que va a ser muy importante también para calmar las aguas en un país que no solo atraviesa una grave situación económica, sino también se empieza, ¿no es cierto?, a madurar la intolerancia y la violencia entre pares. En la provincia de Santa Fe, por otro lado, el gobernador Maximiliano Puyaro inauguró este 1 de mayo el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura provincial, con dos temas subterráneos, que no lo dijo expresamente, pero sí estuvieron allí flotando en el ambiente. Uno es la reforma de la Constitución y el otro es las privatizaciones, sobre todo de dos empresas importantes para la provincia de Santa Fe: la EPE, la Empresa Provincial de la Energía, y Aguas de Santa Fe. En el tema primero, en la reforma constitucional, no dijo nada el gobernador en su discurso, pero lo cierto es que mandó a operar a la legislatura, a sus diputados, a los bloques aliados que tiene, que por cierto conforman la mayoría especial. Por lo tanto, en ese sentido, Puyaro no tendría ningún inconveniente en activar una reforma constitucional y que sean aprobados en diputados y senadores por los números de diputados y de legisladores con los que cuenta. Claro que quedó en una fantasía eso que el gobernador insistía de que es fundamental la gestión y no hablar de política, que hay que hablar de las cosas que le interesa a la gente, de los problemas que tiene el pueblo, y no meterse en discusiones que solamente le incumben a la política. Que en todo caso, decía cuando estaba en campaña, al principio de su mandato, Puyaro, que la reforma constitucional iba a ser un tema que recién se iba a empezar a analizar en la segunda mitad del mandato. Sin embargo, vemos que ya el diputado Walter Schione empezó allí a desempolvar un proyecto de su autoría. Lo mismo hizo el socialismo, en fin, empezaron a calentar el ambiente para discutir seriamente esta reforma constitucional, que de hecho le permitiría, en caso de que se apruebe, la cláusula de reelección al gobernador. El otro tema subterráneo que estaba ahí en el ambiente fue el tema de la privatización. Puyaro hizo un análisis duro respecto al déficit que atraviesa la provincia de Santa Fe. Según él, ese déficit logró reducirlo en un 40% debido a las primeras medidas que tomó el gobierno de reorganizar la administración pública. Acusó a la incorporación de una masa salarial muy importante en los últimos tiempos de Omar Perotti y sobre todo apuntó al déficit de la caja de jubilaciones, por lo cual sabemos ya que se comenzó a dialogar entre distintos sectores para ver de qué forma se hacía una reforma al sistema actual del 82% móvil, que fue una bandera histórica del Partido Socialista para los jubilados estatales. Lo cierto es que eso se empieza a revisar, empiezan a discutirse, intenta Maximiliano Puyaro reformar este punto y algunos más en el sistema previsional, y sobre todo estos problemas
agravados por la deuda que Nación tiene con la provincia. Y los otros dos puntos importantes para tener en cuenta, según el gobernador Puyaro, son la empresa de aguas y la empresa de energía. Ambas también arrastran un déficit muy importante, deudas y un servicio que nosotros en cada verano lo sufrimos los rosarinos, donde, bueno, hay cortes de luz, en fin, el gobernador apunta a problemas de administración y también de no lograr que las empresas tengan la eficiencia que debieran tener a pesar de el número de trabajadores que cuenta su planta. Lo cierto es que el tema de privatizaciones no es nuevo. Ya semanas atrás el mismo gobernador admitió que en el viaje que hizo su ministro de Producción por los países árabes había inversores, había fondos de inversión de Medio Oriente interesados en venir a invertir en energía en Argentina, y dentro de ese paquete que habían divisado estos inversores se encontraba la empresa provincial de la energía. Veremos qué ocurre. Lo cierto es que allí hubo, cuando Puyaro describe la situación caótica, según él, en las que está la EPE y Aguas Provinciales, a todos le vino a la memoria estos intereses árabes en querer invertir en energía en la provincia de Santa Fe, lo cual alimentó, obviamente, los rumores de privatización, o al menos un intento que quiere hacer el gobernador en este sentido. Veremos qué sucede con esto. Veremos también si, por ejemplo, el bloque del socialismo, que es un bloque muy importante en la legislatura, acompañaría una privatización o, si se quiere, una reestructuración incorporando capitales privados en algo mixto junto con el Estado. En fin, se verá cómo se va a encarar este tema. Lo cierto es que esos son los dos puntos que Puyaro tiene en mente y que de alguna forma aparecieron en esta inauguración de las sesiones ordinarias. Señores, hoy vamos a tener un programón en 52 minutos. Va a estar el diputado nacional, Gabriel Chupitaz, que recién venido de aprobar la ley bases. Vamos a hablar con Augusto Taglioni, colega, experto en relaciones internacionales, sobre el viaje de Mondino a China y cuál es el vínculo con el país, con el gigante asiático. Y vamos a hablar también con Gustavo Idígoras, de la Cámara Argentina Aceitera, sobre la situación de uno de los principales activos que tiene la Argentina, que es la agroexportación, en qué situación se encuentra actualmente. Bienvenido, esto es 52 minutos. Llega el Encuentro Metropolitano